Ya, hola, ¿cómo están? Día, voy a hacer una pequeña capsulita de todo lo que hemos visto de estadística, sobre todo esta unidad de estadística descriptiva. Mi idea es repasar primero lo que es la clasificación de las variables, los gráficos adecuados, la tabla de frecuencia y las medidas de resumen. Para partir, primero hay que definir lo que es una variable, donde la definición precisa dice que es una misma característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población o muestra. La información de que disponemos de una misma característica en los diferentes individuos que constituyen la variable. Eso es una variable. Dentro de esto tienen una clasificación. La primera es por naturaleza, donde hablamos de cuantitativos, aquellos que son numéricos, y cualitativos, los que podemos dividir en categorías o cualidades, como dice su nombre. Ejemplos de esto que quería dar yo es que empezamos a ver al tiro cuál es cuál. Por ejemplo, aquí tengo el lápiz. Es decir, ¿a qué asigna el color de ojos? El color de ojos, nosotros podemos decir que es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque no tiene números, no son cualidades. El tipo de sangre, cualitativa. La nacionalidad, cualitativa. Nivel educativo, cualitativo. Grado de satisfacción, depende. Si es numérico, si es del 0 al 10, puede ser cuantitativo. Entonces vamos a ponerle cuantitativo, pero si es así bueno, muy bueno, es cualitativo. Una talla de ropa es cualitativo, la temperatura es cuantitativa, un año del calendario es cuantitativo, un puntaje de IQ o de coeficiente intelectual, raro esto, pero un ejemplo que saqué, cuantitativo, porque es numérico, y el peso es cuantitativo. ¿Se entiende entonces más o menos cómo son este tipo de variables? Color de ojos, cualidades, o sea, cafés, negros, verdes, azules, no son numéricos. El tipo de sangre también, nacionalidad es igual, nivel educativo también, educación básica, media, sin educación, educación superior, magíster, doctorado, cualidades. Grado de satisfacción, ya dijimos, si es numérico puede ser cuantitativo, así como del 0 al 10, del 0 al 100, pero si es malo, bueno, muy bueno, cualitativo. Talla de ropa, S, M, bueno, con los números también sería cualitativo. La temperatura en grados Celsius, cuantitativo. El año en el calendario, cuantitativo. Los años son numéricos. El coeficiente intelectual, numérico, cuantitativo. Y el peso, numérico, cuantitativo. Luego está la clasificación por escala de medición, donde primero se tiene la escala nominal. ¿Qué es la escala nominal? Es una escala donde yo solamente agrupo los datos, no les doy ningún orden, no les doy ninguna jerarquía, que es la palabra técnica. Luego se tiene la escala ordinal, la cual es una grupo de datos, pero esta vez con jerarquía. Donde acá sí, estos dos tipos de variables son cualitativos. Entonces, si nosotros queremos variables cualitativas y además queremos medir su escala de medición, tiene que ser, si son cualitativas, necesariamente deben tener eh, de ser de escala nominal u ordinal. Ordinal si tiene una jerarquía, nominal si no la tiene. Luego se tiene la escala intervalar, la cual es jerárquica también, pero esta vez es numérica. Y por último se tiene la escala de razón, donde es jerárquica, numérica y además tiene el cero absoluto. Estos dos tipos de escalas son cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, todos los que van bajando tienen lo mismo que tenía el de arriba. O sea, el último tiene jerarquías numéricas y además tiene el cero absoluto. ¿A qué se refiere el cero absoluto? Es no tener. O sea, por ejemplo, muchos de ustedes en la ayudantía les explicaba acerca de lo que es, por ejemplo, un ejemplo, el número de hermanos. Si alguno de ustedes me dice, yo no tengo hermanos, cero. Eso es un cero absoluto. Y eso es eh, que tiene una escala de razón. O no sé, eh, número de primos, número de algo que pueda ser cero. El ejemplo de la temperatura es el más clásico, pero a la vez el más complicado. Busca un poco más fácil, entonces, nominal, ordinal, cualitativos, intervalos y de razón, cuantitativos. De esto podemos avanzar con los mismos ejemplos de antes y ver qué tipo de escalas son.
Entonces venimos acá, agarramos el lapicito y decimos, ¿el color de ojo tiene alguna escala, tiene alguna jerarquía? No, entonces nominal. ¿El tipo de sangre? Tampoco. ¿La nacionalidad? Tampoco. El nivel educativo, sí, sí tiene una jerarquía. Entre más, se supone que es mejor o más avanzado. Entonces acá es ordinal, porque nosotros decíamos que estas son cualitativas. El grado de satisfacción puede ser, mira, si es el cuantitativo, podría ser de razón, porque hay alguien que no le haya satisfacido nada. Pero si es el cualitativo, podemos hablar de ordinal. Ordinal. La talla de ropa es ordinal, porque tiene un orden. No necesariamente es mejor o peor lo que es jerárquico, solo que tiene un orden. La temperatura tiene un orden, pero la temperatura en Celsius no tiene una temperatura que no se pueda alcanzar. Por eso está los grados Kelvin. Entonces, en Celsius es una temperatura de... eh, no tiene un cero absoluto, entonces hablamos de una escala intervalar. El año calendario tampoco tiene un año cero. Tiene un año cero, pero es como cero y después están los años en la escala que usamos nosotros, antes y después de Cristo. Entonces sería un cero que no es absoluto, es un cero como dato. Entonces sería intervalar. Lo mismo para el coeficiente intelectual. No hay alguien con cero de coeficiente intelectual. Mientras que para el peso sí. Puede alguien que no tenga peso. Algo es raro, es improbable, pero sí es una posibilidad. Entonces sería de razón. Bueno, el ser absoluto es que no pueda, que no sea alcanzable, que no tenga ese tipo de cosas. Si el cero está como dato en el año calendario, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿dónde está mi puntito? Se me pierde aquí. Yo tengo el año cero. Antes están los antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, mi escala sigue antes y después del cero. Entonces, esto no es un cero absoluto, no es algo inalcanzable, es un dato más. Por eso no es el año de calendario no es de escala intervalar, sino que, o sea, no es de escala de razón y es en escala intervalar. Bueno, después está por el tamaño de recorrido, que acá yo tuve una confusión, la aclaré con un profe para explicárselo a ustedes, es que el tamaño de recorrido, para que sean discretas o continuas, deben ser sí o sí cuantitativas. ¿Por qué? Porque son numéricas. Entonces, como nosotros hablamos de variables cuantitativas, discretas, continuas, numéricas. Mientras que para las cualitativas también se pueden evaluar por el tamaño de recorrido, pero son solo las dicotómicas. Mira, para partir por las dicotómicas son las que tú tienes una o dos opciones. Yo puse acá la moneda porque es lo más simple de acordarse. eh, Dentro de que, por ejemplo, una moneda tiene dos probabilidades, caro o sello. Eso es que sea cualitativo, o sea, dicotómico. Cualitativo o dicotómico. Sería, no sé, por ejemplo, sí o no, algo que esté bueno o malo. Algo que sea de dos decisiones, eh, dos posibles respuestas. Por eso habla del tamaño del recorrido, porque es el tamaño de hacia dónde va a llegar. Por ejemplo, las variables discretas son los números, pasando a las cuantitativas, las discretas son los números enteros. O sea, por ejemplo, uno 2 3 4 5 son números enteros, números que no trabajan con decimales, mientras que las variables continuas son infinitas. Hablando así, son variables que se trabajan con números decimales. Entonces, vamos a ejemplos de lo mismo. Y a ver si podemos sacar el lápiz y pues definiendo lo mismo. Pues tenemos temperatura en grados Celsius. ¿Qué sería temperatura en grados Celsius? ¿La temperatura puede ser decimal? Sí, sí puede ser decimal. Entonces la temperatura en grados Celsius podemos definirla como es cuantitativa, ya lo habíamos definido. Entonces sería continua. ¿Un año calendario puede ser decimal? No. ¿Tiene dos opciones? Tampoco. Entonces sería discreto. En el calendario no, tú no puedes decir un año y medio. Así en los datos sí se puede, pero un año del calendario no. Un puntaje de coeficiente intelectual no, se mide en variables enteras. Entonces, como es numérico y es entero, es discreto. El peso
¿Tiene dos opciones? No, entonces no es dicotómico. ¿Se puede medir en decimales? Sí, entonces es continuo. La lateralidad de alguien. ¿A qué me refiero con la lateralidad de alguien? Es eh, zurdo o diestro. O diestro o zurdo, como quieran decirle. Bueno, entonces tiene dos opciones, sí. Solamente dos opciones, sí. Son cualidades, sí. No son numéricos. Entonces esto es dicotómico. La condición final de un producto. ¿Cuál es la condición de un final de un producto? Es si es bueno o es malo. Entonces esto también es dicotómico. Espero que se vayan entendiendo esto. Si tienen cualquier duda, después me la escriben o algo así. El número de hijos en una familia, yo muchas veces lo explico, uno no puede tener un hijo y medio, eh, un hijo y cuarto, dos hijos y tres cuartos. No, pues son variables enteras y son numéricas, entonces es discreta. Y por último, el tiempo en horas que se demora cada persona en terminar una prueba. Si es el tiempo en horas que se demora cada tiempo, una hora, el tiempo se puede medir con eh, decimales, sí, porque algo se puede demorar menos de una hora o un poco más de una hora, o entre una hora y 2 horas, puede pasar a los minutos, entonces sería continuo. Uy, se me fue un poco. Eso, esa es la clasificación de las variables. Entonces, aprenderse bien que están por naturaleza, cuantitativas, contables, cualitativas, categorías, escala de medición nominal, ordinal, nominal sin jerarquía ni nada, cualitativa, ordinal jerárquica, cualitativa, intervalar con jerarquía y numérica y de razón con jerarquía numérica y con un cero absoluto. Después por el tamaño de recorrido, discretas, variables que son con números enteros, continuas, que tienen valores infinitos decimales, y dicotómicas que tienen solo dos opciones, solo dos posibles resultados. Después están los gráficos adecuados. El primer gráfico es el gráfico de barras separadas, el cual se usa principalmente para variables cualitativas, pero también con cuantitativas discretas. ¿Por qué? Porque son barras separadas. Entonces, después se va a entender un poco más, pero por ejemplo, para esto nosotros agarramos un valor y lo clasificamos. O sea, por ejemplo, si fuera el color favorito podría ser rojo, azul y así. Entonces acabamos midiendo por, no sé, cuánta gente, su color favorito del rojo, azul y eso. Esto representa la frecuencia de una de las variables. Generalmente se trabaja con la frecuencia absoluta, en este caso. Cada barra representa una categoría o valor. Las barras no se tocan. ¿Por qué? Porque estos no son intervalos y es muy importante tenerlo claro. Entonces, por eso se trabaja con variables cualitativas, porque nosotros no estamos trabajando con intervalos, estamos trabajando con categorías, donde ahí podríamos asignarles números, o sea, la categoría que sea que alguien elija algo, que alguien, por ejemplo, notas. Las notas son cuantitativas y podría ser la nota gente que sacó un 1, gente que sacó un 2, un 3, pero tienen que ser discretas. Ahí la gente tendría que sacarse un 1 concreto, un 2, no podría ser decimales. Luego está el gráfico circular o de torta o el pie chart, creo que se llama, que generalmente usa lo mismo que las variables, para el gráfico de barras separadas, usa principalmente variables cualitativas, pero también cuantitativas discretas. ¿Por qué? Por lo mismo de antes, porque generalmente este se usa como por divisiones y no por intervalos, aunque igual se podría hacer, pero no es lo más correcto. ¿Qué hace el gráfico circular? Este muestra la proporción o porcentaje que representa cada categoría respecto al total. O sea, ¿con qué trabajamos? Acá trabajamos, bueno, después se va a explicar un poco más, pero trabajamos con la frecuencia relativa y con la frecuencia porcentaje, con una de las dos. Cada sector representa una categoría y, por ejemplo, si lo trabajamos en porcentaje, la suma total tiene que dar un 100%. Si lo trabajamos con decimales, con la frecuencia relativa, la suma total tiene que darte 1. Ese es el gráfico circular. Acuérdense, eh, el gráfico de barras separadas es para representar frecuencia generalmente absoluta y el gráfico circular es para mostrar proporciones, perdón, que me trago, para mostrar proporciones, o sea, frecuencia relativa o porcentual. Luego se tiene el histograma, que este se usa para variables cuantitativas continuas, y aquí sí es muy importante porque yo les decía que tenían que ser separados, porque en el histograma acá se trabaja con intervalos. Este representa la frecuencia de una variable continua mediante barras contiguas, que quiere decir varias variables que están juntitas, o sea, ese está ahí con ese, después baja acá, 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 y eso.
Las barras se tocan porque son intervalos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si son variables continuas. Uy, se me fue un poco lejos. Pero, por ejemplo, si yo tuviera este primer intervalo sería 1, este podría ser 1,5, este podría ser 2, 2,5 y así, así, así. Si nosotros juntáramos todos estos puntitos de acá, así, 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 bueno, de cierta forma, nosotros obtendríamos lo que es un polígono de frecuencia, que también trabaja con variables continuas, une con una línea los puntos medios o marcas de clase de cada intervalo de la forma de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Miren, un poquito. Lo que hace acá, la marca de clase es el punto medio de cada, uy, me fue a la cresta, pero de cada intervalo. Entonces va juntando esos puntitos, con líneas rectas, sí, no tan choco como yo. Eso es lo que va haciendo el polígono de frecuencias, que es muy parecido al histograma, funciona igual, pero es con esta línea como de tendencia. Entonces, la definición une con una línea los puntos medios, o marca de clases, que después vamos a ver lo que es, de cada intervalo mostrando la forma de distribución. Esta se forma obviamente con la marca de clase, el punto medio de cada intervalo. Esos son los gráficos. Entonces, vamos con los mismos ejemplos y ver qué gráficos podríamos usar. Por ejemplo, si estamos viendo el color de los ojos, nosotros sabemos que es una variable cualitativa y, por ejemplo, quisiéramos ver, si queremos ver la cantidad de gente, podríamos usar el de barra separada. Si quisiéramos ver la proporción de los colores respecto del total, sería el circular. ¿Por qué? Cualitativo. El tipo de sangre, lo mismo. La nacionalidad, lo mismo. El nivel educativo, lo mismo. Depende de lo que te estén pidiendo. Te piden proporción, circular. Si te piden la absolutez, idealmente, o la cantidad, sí, generalmente, de barra separada. El nivel educativo, lo mismo. El grado de satisfacción, digamos que para el cualitativo es lo mismo, pero para el cuantitativo podría ser, a ver, tenemos la opción del histograma o del gráfico visual. Aquí podríamos usar el histograma. O también podríamos usar cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque acá se usan, nosotros hablábamos de acá, de variables continuas. También se pueden usar discretas, pero son los menores casos. Entonces acá se dice también con cuantitativas discretas. Entonces, lo más correcto, antes de irme para acá y corregir el error, sería usar, uy, bueno, bueno, en vez de usar el histograma, sería usar, por ejemplo, si me están pidiendo la cantidad de gente, lo mismo que he usado todo el rato, se me va está yendo. La talla de ropa, usar lo mismo. La temperatura, acá sí, como son variables continuas, hay que usar el histograma. Y generalmente no solo se usa el histograma, se usa el polígono de frecuencia. Generalmente estos dos se mezclan. O sea, que puede que ustedes hayan visto un gráfico como ese de la flechita. Ese es un histograma y arriba tiene un polígono de frecuencia. Entonces son cosas que van de la mano. El año calendario son variables discretas, entonces también podríamos... bueno, es que depende de lo que estemos viendo. Acá no tendríamos que tener alguna variable dentro del año calendario. El puntaje también y el peso sí se puede medir ya por histograma o polígono. El 8 y el 9 son malos ejemplos. Entonces acá tengo las formulitas para lo que es una tabla de frecuencia o cómo armar la tabla de frecuencia. Estas son todas las cosas que a ti te pueden pedir a la tabla de frecuencia. Primero hay que definirlas. Primero, si se me va esto, es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Como nos dice su fórmula, esto, si ustedes ven esto, esto es la suma. Entonces va a ser la suma, acá dice que es la suma de todos los... No, eso está raro. Esa es la frecuencia, es como la fórmula. La frecuencia absoluta es la cantidad total de datos para llegar al total, o sea, la cantidad total de datos respecto de ese dato. Por ejemplo, si a mí me preguntaran el color de ojos, o, uy, si me preguntaran el color de ojos y yo tengo dos rojos y tres verdes, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de los rojos? 2 y de los verdes, 3. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la proporción respecto del total de datos. Acá cuando me hablan de n,
n es el total de datos. ¿Ya? Entonces la frecuencia relativa sería eh, la proporción respecto del total. Acá si el total es 2 más 3 son 5. ¿Cuál sería la frecuencia relativa de los ojos rojos? O sea, perdón, el color favorito rojo. Sería 2 partido en 5, que sería un 40%, un 0,4, perdón. Mientras el otro sería 3 partido en 5. Aquí sería 2 partido en 5 o 3 partido en 5. Y eso es 0,4 y 0,6. Después la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por 100. O sea, si esto era 0,4 sería un 40% y el otro sería un 60%. ¿Cuál es la acumulada de cada una de estas? La acumulada sería ahora sí la suma de todas las frecuencias en su nombre. O sea, por ejemplo, en la absoluta tenemos primero el dato 2 y el dato 3. Entonces partiría con el 2 y luego sería 2 más 3, que es 5. Vamos bajando en la tabla. Después vamos a armar una tabla para que se entienda de mejor manera. Luego la frecuencia relativa acumulada sería ir sumando las proporciones. Entonces tendríamos 0,4 y después 0,4 más 0,6. Y eso nos va a dar 1. Acuérdense que la frecuencia relativa tiene que llegar hasta 1 porque nosotros trabajamos con proporciones de 0 a 1. No existe una proporción más allá del 1 porque sería incongruente. Luego, perdón, en la frecuencia porcentual sería lo mismo, pero ahora con porcentaje. Entonces sería 40 más 60% es igual a un 100%. Bueno, también se tiene el rango, que el rango es el límite superior de todos los datos menos el límite inferior. Esto es, a ver si me ayuda esto que no lo veo. Bueno, el rango es ¿cómo se llama esto? El límite, o sea, el dato máximo, eso es un dato, esa de X es un dato, menos el dato mínimo. Entonces, obviamente acá estamos trabajando con variables cuantitativas además. Lo mismo para la marca de clase, lo mismo para la amplitud. Esto solo se trabaja por el rango, la marca de clase y la amplitud van a ser para variables cuantitativas. Importante saberlo. Entonces, para el ejemplo de el color favorito, no funciona. La marca de clases es entre el límite superior del intervalo más el límite superior, límite inferior más límite superior, dividido en 2. O sea, es el promedio entre esos dos datos. Eso nos da la marca de clase, que es lo que se usa para calcular otras cosas más que vamos a ver más adelante. Y por último, la amplitud es la amplitud de la amplitud de los intervalos. Todos los intervalos se espera que tengan la misma amplitud, si no, no es proporcional. Generalmente ustedes van a trabajar con intervalos con la misma amplitud. Pero eso, vamos viendo. Con el ejemplo se va a entender un poquito más. Ya mira, el ejemplo yo puse estos datos acá. S3, eh, bueno, digamos S3, que creo que era un 30. Sí, era un 30, porque si no, no dan. Si se fijan, tenemos 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30. Tenemos 10 datos, creo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 10 datos. Y si se fijan, van desde el 12 al 30. Y yo acá lo dividí en eh, tres variables. ¿Por qué? Porque acá podemos hacerlo en tres intervalos. ¿Cuáles serían los intervalos iguales para mí que van a ser de la misma amplitud? Tenemos del 12 al 18, del 18 al 24 y del 24 al 30. Importante decir que en los intervalos, los voy a ir anotando acá en la tablita, tenemos acá del 12 al 18. Después tenemos de el 18 al 24 y después, perdón, mi letra, al 30. Importante decir que, por ejemplo, en el primer intervalo se desconsidera al 18, o sea, desde del 12 al 17,999999. Lo mismo con el segundo al 24 y en el último sí se considera el 30. ¿Por qué? Porque es el último intervalo. Eso. Entonces, para los primeros datos tenemos el 2, el 15
y el 17. Entonces tenemos, esta es XY, la frecuencia, esta es la marca de clase, perdón. Entonces, lo primero es calcular la marca de clase, sería 12 más 18, son 30, dividido en 2, 15. Ahí lo pueden calcular con la calculadora. Después tenemos 18 más 24, si no lo hacemos acá a un ladito, 18 más... Se me perdió de nuevo esta cosa. 18 más 24 son 6. 36 dividido en 2 es igual a 18. Y por último es 24 más 34. Ah, no, pero esto yo puse. ¿Qué puse? Está mal, esto está pésimo, pésimo, pésimo. Perdónenme la vida. Vamos, otro color, porque si no, no veo nada, nada, nada. Ya ahí sí. Entonces, yo quiero usar este. Y es 18 más 24. 18 más 24 son 2, 1, 42. ¿Qué es 42? 42 dividido en 2 son 21. Y el último son 54 dividido en 2 son 27. ¿Ya? Entonces esas serían nuestras marcas de clase. Voy a borrar el datito acá. Uy, me fue la cresta. Perdón que me demore, que me pierdo a veces con esto. Entonces después vendría lo que es la frecuencia absoluta. Entonces entre el 12 y el 18 tenemos el 12, el 15 y el 17. Entonces tenemos tres datos. Entre el 18, el 20, el 22 y el 24 tenemos dos datos. ¿Por qué? Porque yo les dije que se desconsidera el último número. Entonces serían solamente dos datos que es el 19 y el 22. Si no tenemos el 24, el 25, el 27, el 28, el 30, tenemos cinco datos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Sería 3 en el primero, después en el segundo son 3 más 2, 5, y en el último 3 más 2 más 5 o 5 más 5 serían 10, que es el total de datos que tenemos. Entonces después tenemos la frecuencia relativa. La relativa se usa viendo la proporción respecto al total. Acá vemos la frecuencia acumulada dividida en el total. Entonces, ¿cómo sería? 3 partido en 10 y eso es un 0,3. Después tenemos 2 partido en 10, eso es un 0,2. Y por último tenemos un 5 partido en 10 y eso es un 0,5. Si se fijan al sumar todas estas me dan 1. Lo mismo pasa con la frecuencia absoluta. Si se fijan al sumarlas todas eh, me da 10, que es el total de datos. Entonces la frecuencia relativa acumulada sería ir sumando lo mismo. Sería 0,3, 0,3 más 0,2, 0,5, 0,5 más 0,5 es 1. Eso, chao, perdón, es 1. Después tenemos la porcentual. Y en la porcentual nosotros es la relativa por ciento. Sería 0,3 por 100, 30%, 0,2%, un 20%, y en el otro sería 0,5%, un 50%. Y así acá se hace lo mismo con la relativa acumulada, se hace lo mismo en la porcentual acumulada. No me deja rayar acá abajo, así que lo voy a calcular acá arriba. Mira, la amplitud y el rango. El rango sería el dato mínimo, sería el 30 menos el 12, y serían 18. Ese es mi rango. Mientras que la amplitud sería la amplitud de cada intervalo. Si se fijan, cada intervalo se mueve entre 6 datos. Entonces la amplitud sería 6. ¿Por qué? Porque es 18 menos 12 es 6, 24 menos 18 es 6 y 30 menos 24 es 6. Entonces todos tienen amplitud de 6. Entonces la amplitud general va a ser 6. ¿Qué se entiende eso? Eso. Cualquier duda, ustedes saben, después me escriben, me preguntan. Eso con la tabla de frecuencia.
Bueno, después tenemos lo que son las medidas de resumen, donde partimos primero con las medidas de tendencia central, donde tenemos primero la moda, que es fácil, la moda es el dato que más se repite. A ver si puedo sacar esto, eso. La moda es el dato que más se repite. Entonces la moda, por ejemplo, si yo tengo datos, tengo el uno, 2, un 2, o vamos acá, pues, miren. Acá, justamente acá no tengo ningún dato que se repitiera, pero por ejemplo, si yo tuviera dos veces el 12, sería mi moda 12. Es el dato que más se repite. La mediana es el número que queda justo al medio cuando los datos están ordenados, de menor a mayor. Obviamente, si son datos ordenados, tienen que ser cuantitativos. Esto lo vamos a entender un poco más adelante con las medidas de posición. Y por último tenemos el promedio o la medida aritmética, el cual es el punto de equilibrio de la distribución técnicamente. Entonces, tal así como con un ejemplo, si todos los datos fueran pesos sobre una balanza, el promedio sería el punto donde la balanza queda equilibrada. Es como el equilibrio, al final es eso, el punto de equilibrio. El promedio técnicamente, si ustedes, bueno, ahí vamos a ver las fórmulas, pero es la suma de todos los datos partida en el total. Luego se tienen las medidas de dispersión, donde tiene primero la varianza, que es la que mide cuánto se alejan los datos del promedio. Esta es la varianza poblacional, que es el sigma cuadrado, pero nosotros vamos a trabajar con la muestral, que es una S, pero era como para verla. Y a la S de ahí van a estar las, pero si se fijan, es el dato menos el promedio partido en el total. Y eso se van sumando, sumando, sumando. Acuérdense que ese signo, que es sigma, significa una sumatoria que es que se van sumando. Mientras que la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, indica en promedio cuántos se alejan esos datos. Entonces la varianza mide cuántos se alejan, o sea, mide la variabilidad, mientras que la desviación indica en promedio cuántos se alejan. Uno te habla de la variabilidad y otro es más el dato certero. Y por último, dentro de las medidas de resumen se tienen las medidas de posición, que son primero los percentiles, donde los percentiles, bueno, antes de partir, que no se me vaya a olvidar, para las medidas de posición, acá nosotros vamos a tomar también lo que es la mediana, ahí van a entender por qué, es obligatorio, es una condición fundamental que los datos deben estar ordenados. Si los datos no están ordenados, tú no puedes calcular las medidas de posición porque no es una medida real. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de sueldo, podríamos sacar un promedio y podría darnos un sueldo bastante promedio, pero con la mediana a veces se llegan a datos más reales. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que alguien gana 500.000 pesos, después una persona gana 10 millones, después otro gana 100.000 pesos, después otro gana 10.000 pesos, con el promedio nosotros podríamos sacar algo gigante, pero con la mediana llegaremos a algo más puntual y decir, ah, los sueldos, una persona tiene un sueldo muy disparado y otra tiene un sueldo mucho menor. Bueno, con las medidas de posición tenemos que estar, los datos estén ordenados, igual que la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es el punto central y los datos ordenados son, eh, ¿cómo decirlo así? Van a estar jerarquizados. Entonces, por ejemplo, si fueran nuestro ejemplito que usé acá, acá están jerarquizados. Entonces, tiene que ser 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24. Después podemos venir a sacar la moda, la mediana de este ejemplo, o sea, perdón, los percentiles, los cuartiles y todo, pero es muy, muy, muy importante que las condiciones que estén ordenadas. ¿Por qué? Bueno, esa es la formulita. La medida de posición, el percentil divide los datos en 100 partes iguales. Cada percentil indica el porcentaje de datos que queda por debajo de cierto valor. O sea, si yo estoy en el percentil 90, estoy sobre el 90%. Estoy en el 10% mejor. Si estoy en el percentil 99, estoy sobre el 99%. Estoy en el 1% mejor. Los deciles dividen en 10 datos, en 10 partes iguales los datos, y es lo mismo. Ahora se representa con un 10% acumulado. Entonces, en vez de ser percentiles que es del 1 al 100, ahora va desde el 0, o sea, desde el 1 al 10. Entonces, decil 1 es el percentil 10, para que se vayan viendo las igualdades. Y los cuartiles, en vez de dividirlo en 10, se ven en 4. Esto permite ubicar los datos en relación con el conjunto. De los cuartiles va a salir un gráfico que no vimos antes, que es el gráfico de caja, que es lo último que vamos a ver. Pero que me importa ver de acá,
Además de esto es que, a ver si saco el lápiz y lo voy a escribir, que el percentil, no, el percentil 50 es igual al decil 5, ¿cierto? Es la mitad. Eso es igual al cuartil 2 y eso es igual a la mediana. Por eso es importante que los datos estén ordenados porque al final la mediana es como una medida de posición, que se entienda eso. Entonces venimos acá y ahora tengo el formulario que les voy a enviar esto y este es el formulario para los datos no agrupados, o sea, datos no tabulados como yo puse en el ejemplo. Por ejemplo, el promedio que se usa como ese X barra es la suma de todos los datos partido en el total de datos n. La moda es el valor que más se repite. La mediana tiene dos formas de ser calculada. Si es impar, va a ser x, va a ser la x en la posición, o el dato en la posición n más 1 partido en 2. O sea, es la mitad. Si es par, es la suma de esos dos y el promedio. Por ejemplo, si yo tengo 10 datos, ¿qué quiere decir acá? Voy a agarrar el dato 5 y el dato 6 y eso lo sumo y lo divido en 2. Ya que tuviera 9 datos, me daría el dato 6. ¿Por qué? Porque sería 9, perdón, el dato 5 porque sería 9 más 1, sería 10 dividido en 2, 5. Entonces voy al dato 5 y ese es mi mediano. La varianza y la desviación estándar estas no las van a tener que calcular, pero es para que las conozcan. El decil, el cuartil y el percentil es K, es lo que me están pidiendo. O sea, el decil 1, por ejemplo. Sería 1 por el total de datos dividido en 10. Lo mismo con los cuartiles, lo mismo con los percentiles. Después vamos con el formulario de lo que son los datos, eh, ahora sí, agrupados o tabulados. En una tabla que estos son más complicados y más enredados. El promedio es la marca de clase por, es la suma de todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta que era FI o NI minúscula. Pero acá las fórmulas te la dan como FI, pero es la marca de clase por la frecuencia absoluta partido en el total de datos. La varianza es la misma y la desviación es la misma. La moda cambia porque ya no es el dato que más se repite, es el límite inferior. En sí es el dato que más se repite. Acá te lo dan, ¿por qué? Porque es como para amplitudes distintas. Pero en general se va a seguir siendo el dato que más se repite. Pero si la amplitud es distinta, todo cambia y se vuelve monstruoso. Después tenemos para las medidas de posición, donde yo acá también incluí la mediana. Y aquí es muy importante que estos, no sé si los manejen, pero tenganlos anotados. Pues esto se los va a dar el Excel, pero por último que los entiendan dentro de. ¿Qué quieren decir acá? Este va a ser el límite inferior del intervalo, porque estamos trabajando con datos tabulados. El n es el total de datos. El f grande es la frecuencia absoluta acumulada. Y el f chico aquí es la marca de clase en este caso, por la amplitud. ¿Por qué nos ponen todo el rato por la amplitud? Porque estos si fueran amplitudes distintas. Si son iguales, la verdad, o sea, sirve, hay que multiplicar, pero siempre nos va a dar lo mismo. Luego se tiene en los cuartiles, si fijan, es la misma fórmula que teníamos antes, pero ahora es menos la frecuencia absoluta partido de eh, la frecuencia acumulada absoluta anterior partido de la frecuencia absoluta. Todo esto lo podríamos sacar y capaz grabo yo un ejercicio sacándolo manual, pero esto te lo saca el Excel, el Jamovi, todo lo que tengan que usar ustedes. No creo que tengan que llegar y aplicar esta fórmula porque es alargarse mucho. Igual voy a grabarles un par de ejercicios haciendo esto a mano para que se entienda un poco más, pero les quería dejar el formulario, porque esto no se lo alcancé a explicar a nadie y quería aclarar unos conceptos que yo había explicado. Bueno, pasando un poquito más allá de eso, tenemos el último gráfico, que es el diagrama de caja, el diagrama de caja y bigote, el box plot, como ustedes lo conozcan. Este que hace resume una distribución con 5 valores. El límite inferior, el cuartil 1, la mediana, o cuartil 2, el cuartil 3 y un límite superior. Y muestra datos atípicos. Este se usa para variables continuas, generalmente eh, continuas cuantitativas, pero también puede ser para discretas. Su función al final es comparar grupos, ver la dispersión y simetría y los valores atípicos que van a salir como puntitos. Todos los puntitos que salgan afuera de la caja porque
¿Cómo se grafican los puntos de esto? Generalmente son para datos ordenados, como se fijan, estamos usando cuartiles, entonces nosotros vamos poniendo los puntitos así. ¿Cachai? Si todos los puntitos están dentro de esto, están dentro de lo que son datos típicos, datos esperados. Pero si me salen datos acá afuera o acá afuera, significan valores atípicos, que salen de la cotidianidad, salen de lo típico. El límite inferior se calcula como el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil. ¿Qué es el rango intercuartil? Se me olvidó anotarlo acá. Lo voy a anotar aquí. El rango intercuartil es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. O sea, todo lo que es eso. Entonces sería, para calcular el límite inferior, es cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil. Y para el límite superior es el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. Eso es el resumen de las clases que les he hecho a todos. Pero igual quería que quedara grabado por si tenían alguna duda, algo, por si yo me equivoqué y les expliqué algo más. Pero eso es todo. Les voy a mandar el PPT, van a estar las fórmulas y todo, y para que manejen el formulario y todo. Después voy a grabar un video de calculando esto mismo con Excel. Por eso, esto era como más teórico y ya repaso de todo lo que es estadística descriptiva para poder ir cerrando con esta primera parte de este ramo. Eso, que estén bien.